Vamos a pedir entonces el Espíritu Santo esté acá. Nuestro Dios, nuevamente te queremos pedir que tu augusta presencia esté con nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Que seamos elevados ante ti y por ende en reverencia alabemos y glorifiquemos tu nombre, en el cual pedimos y por los méritos de Jesús. Amén. En la lectura bíblica trajimos a colación un pasaje bien especial. Un pasaje tan especial que yo creo que la mayoría de los que estamos aquí lo sabemos. ¿Cierto? A ver, ¿quién se lo sabe de memoria? Yo le doy las primeras palabritas y ¿quién se atrevería a decírmelo de memoria? ¿Sin leerlo o sin leerlo? A ver, yo creo que ustedes lo saben de memoria. A ver, entonces, dice el versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira. Vamos a partir el versículo. Entonces el dragón. ¿Qué será eso del dragón? ¿Ah? ¿Qué entendemos por dragón? Es que la misma Biblia me dice que el diablo, Satanás, también tiene el nombre de dragón, serpiente antigua, engañador. Entonces aquí el versículo que habla del apóstol, ¿cuál apóstol? Juan. ¿Por qué está hablando el apóstol Juan? De una visión que tuvo. Cuando escuchamos la palabra Apocalipsis, ¿qué entendemos? Revelación. ¿Estamos seguros que eso es lo que entendemos? Cuando nos dicen Apocalipsis, ¿usted qué piensa? Vamos a hablar hoy del Apocalipsis. ¿De qué vamos a hablar? Del tiempo del fin. Bueno, yo veo que ya la mente de los hermanos de aquí de la iglesia ha estado trabajando un poco y ya no caemos tan en lo que normalmente pensamos cuando nos dicen Apocalipsis. No sé si ustedes recuerdan hace algunos años no sé si fue en cine o en dónde, pero salieron unas películas que se llamaban Apocalipsis No, o Apocalipsis Ahora, o el yo no sé qué del Apocalipsis y el Apocalipsis. Según el mundo, cuando escuchamos Apocalipsis, ¿qué entendemos? ¿Qué entiende el mundo cuando se habla de Apocalipsis? Miedo. Destrucción, hambre, pestes, guerras y fin, la acabose. Es más, para el mundo, tragedia, hambre, peste, destrucción son sinónimos de Apocalipsis. Y de aquí el llamado a que tengamos cuidado, porque según la Sagrada Escritura, Apocalipsis es la revelación. ¿De quién? De Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Algunos llegaron a decir incluso que el leer el libro del Apocalipsis, el estudiar el Apocalipsis, vuelve a la gente loca. Es que trae unas figuras raras, y que la bestia, y que el dragón, y que las alas, y que los colmillos, y que cantidad de símiles y de metáforas que aparecen allí en el libro del Apocalipsis. Pero ¿qué es lo que pretende Dios cuando nos da el libro de Apocalipsis? Para que nos preparemos. ¿Duro, hermano? Para prepararnos para... Ajá. Pero ¿cuál es el propósito en sí del libro del Apocalipsis? A ver, ya lo habíamos dicho. En los primeros versículos de Apocalipsis lo dice. Es la revelación. ¿Y qué es esa palabra de revelación? Entender, dar a conocer. Y entonces el Apocalipsis me está revelando ¿a qué? A
Jesucristo. Hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a estudiar Apocalipsis. ¿En qué año fue escrito? A ver, hay algunas Biblias que dicen, allá arribita dice Apocalipsis, escrito en el año tal por tal persona. Eso es trampa. Aprendámoslo. El Apocalipsis, ya ustedes me dijeron, fue escrito por el apóstol Juan. Y fue escrito aproximadamente por el año 96 del primer siglo de la era cristiana. Fue el último libro escrito por la Biblia, de la Biblia. Después de eso se cerró el canon bíblico. Y en el mismo libro de Apocalipsis encontramos algunas cositas que nos hablan de esto. Dice, sella las palabras de esta profecía hasta el tiempo del fin. O sea que no iba a ser fácil entenderlo antes, sino que esta profecía, este libro, esto que está allí escrito, iba a ser descubierto y revelado al tiempo del fin. Y es más, también encuentro que la Biblia me dice, y la ciencia avanzará. ¿Cuándo avanzará la ciencia? ¿Para cuándo? Para el tiempo del fin. Sí, pero aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque tiene una doble aplicación. Se refiere no tanto a la ciencia que nosotros entendemos. ¿Por qué digo yo no tanto a la ciencia que entendemos? Porque la ciencia que pensamos y entendemos nosotros es como la que se utiliza en la historia que nos contó la hermana Clarisa. ¿Sí? Esa es una ciencia. Los doctores tuvieron que tener muchos adelantos científicos para poder abrir un cuerpo. Me acuerdo que fue por allá por los años 70 que se hizo famoso un doctor Christian Wagner. Fue el primero que hizo trasplantes de corazón. Pero hoy he visto que ya trasplantan hasta la cara, pulmones, hígado. Tenemos en la iglesia de Berlin Spring una hermana que hace unos mesecitos le trasplantaron el hígado. Y eso, eso es tremendo. Ahora yo les voy a hacer una preguntita. ¿Cómo se sentirían ustedes si yo sigo hablando así como lo estoy haciendo? ¿No? ¿Qué pasó? Ay, no me escucharon. Se necesitó también ciencia. Imagínense este cosito. ¿Ustedes se han puesto a pensar cómo hacen para que este cosito haga que ustedes me escuchen por allá? Tiene unas fibritas y unas cositas y hace que cuando mi voz, mi onda sonora pegue aquí, hace unas vibraciones allá, como lo que mismo pasa dentro del oído, y entonces esto aquí lo convierte en impulsos eléctricos que los lleva al aparato que está allá atrás por el cable, y ese cable ese aparato atrás lo magnifica, lo vuelve más fuerte, lo manda también por cable a esos cositos que tienen imanes y una cantidad de cosas, y entonces hace que podamos escuchar ciencia. La ciencia ayuda mucho. Miren ustedes, ¿se acuerdan algo que pasó ayer en Cuba? Un avión se cayó. ¿Y cómo pudieron saberlo rápido? Por la comunicación, por la red satélites, el celular, las cámaras, bueno, son cantidad de cosas. Pero saben que a esta ciencia no era la que específicamente se refería la palabra de Dios cuando decía que la ciencia va a avanzar, a aumentar. Sí, por ende, démonos cuenta que sí ha aumentado. Y es en estos dos últimos, quizás 3 últimos siglos, que más ha aumentado la ciencia. ¿Por qué digo que quizás estos 3 últimos siglos?
los años 1800, la ciencia avanzó mucho, muchísimo. Fue en los años 1800 al final que se inventaron los vehículos. También el ferrocarril, los teléfonos, nos acordamos de Alejandro Graham Bell, de Thomas Alva Edison y bueno, otros tantos. Avanzó la ciencia. Pero la ciencia que se refiere el versículo es a la ciencia del estudio de la palabra de Dios. Y que estuvo por mucho tiempo oculta. Porque era necesario que estuviese oculta. Incluso había profecías sobre ese tiempo. Y para ende, yo voy a preguntarles algo. ¿Cuándo va a comenzar el tiempo del fin? A ver, ayúdeme. ¿Ya comenzó? ¿Está segura, hermana? Ajá. ¿Y comenzó hace mucho tiempo? ¿O hace poco tiempo? ¿O como vemos la posibilidad que algunos digan, bueno, todavía no ha comenzado el tiempo del fin? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo no? ¿Tiene mucho tiempo? A ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Yo pienso que empezó en el 1900 para acá. De 1900. Con las guerras y todo eso. ¿Saben, hermanos? Si leemos con cuidado Apocalipsis 14, Apocalipsis 12, nos damos cuenta que el tiempo del fin comenzó en el año de 1798. En ese año comenzó el tiempo del fin. Los acontecimientos que nos está mostrando el Apocalipsis de que cuando comenzaría el tiempo del fin ocurrieron en ese año. Hubo como una libertad, la predicación empezó a hablarse, se inventó la prensa, salió la Biblia, empezaron a suceder una cantidad de cosas. ¿Se acuerdan de la Revolución Francesa? ¿Se acuerdan de qué pasó allí en la Revolución Francesa? ¿Se acuerdan también de la imprenta de Gutenberg? En ese tiempo empezó el tiempo del fin. O sea que ahorita que estamos en el 2018 llevamos cerca de 300 años en el tiempo del fin. Lo que nos lleva a pensar algo más. Oiga, ¿qué tiempo del fin más largo? Un tiempo del fin muy, muy, muy largo, ¿cierto? ¿Será que es que se equivocaron? ¿Que Dios se equivocó? No. Es que para Dios no hay tiempo. Pero lo que sí sabemos es que estamos en el fin del tiempo del fin. Y en este momento es cuando Satanás está luchando de una forma más fiera para lograr sus objetivos, para lograr lo que dice aquí, dice la Biblia. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Intentemos entender. ¿Quién es el dragón? Dijimos. Se llenó de ira contra. Qué bien que entendimos que la mujer es la iglesia. Y recordemos que en la profecía hay varias mujeres. Hay la mujer pura, hay una que no es tan pura. ¿Y a quién representa esa mujer entonces? A nosotros. Se llenó de ira contra la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto. ¿Qué quiere decir eso contra el resto? ¿Ah? ¿Será que cuando habla aquí que se fue a hacer guerra contra el resto, será el resto de la iglesia, de pronto los que están por allá en África? ¿O será el resto los que están por allá en Europa o en Australia o allá abajo en Sudamérica? El resto. No, espera un momentito, el resto, estamos todavía en el resto. Por allí dijo el resto de la humanidad. ¿Quién es el resto de la humanidad?
La iglesia. Pero es que cuando dice el resto de la iglesia, se refiere a lo siguiente. ¿Hace cuánto existe la iglesia? A ver. ¿Hace cuánto existe la iglesia? Alguno me dirá, y de pronto un guía mayor me dice, a ver, la iglesia adventista del séptimo día se fundó en el año de 1863. Entonces, los que quedan de ahí serán, ¿en qué año? ¿O cuándo? ¿O cómo? ¿Dónde? ¿Quién fundó la iglesia? Desde que Cristo les dijo a sus discípulos que empezaran la iglesia. Jesús la fundó entonces. Él Él es el fundamento, Él es el cimiento. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pedro? Que nos acerquemos a Él, piedra viva, fundamento, que Él es el fundamento. ¿Quién la fundó? Entonces Jesús. ¿Cuántos años? Entonces miren cuánto tiempo ha tenido la iglesia. ¿Ya? Pero si nos extendemos y pensamos un poquito más, de pronto la iglesia adventista viene desde el momento en que... ya puede ser desde allá. Que Dios les dijo, enemistad pondré entre tu simiente y la simiente de ella. Y cuando decía la simiente de ella, ¿a quién se refería? Pero decía, pero hay partes de la iglesia que se corrompieron, que se dañaron, eso. Pero aquí se está refiriendo a un periodo de tiempo. Se fue a hacer guerra contra el resto. ¿Y cuándo fue esa guerra? Creo que nosotros ya hemos estudiado eso, como hermanos de la iglesia, como adventistas. Y cuando estudiamos nos damos cuenta allí cuándo fue que fue más fieramente perseguida la iglesia. Durante mucho tiempo, pero cuando dice el resto, y nos damos cuenta que se está refiriendo a ese remanente. Y pensemos con cuidado, porque remanente no quiere decir el pequeño o el pequeño grupo que queda dentro de nosotros, sino el pequeño grupo del tiempo del fin. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿contra quién se fue el dragón a hacer guerra? Contra el resto, el remanente, el grupo del tiempo del fin. Contra ellos. No es que la iglesia adventista, como lo dicen algunas personas, algunos predicadores y esto, que la iglesia adventista se convirtió en Babilonia, que la iglesia adventista... No, la Biblia no profetiza nada de eso. La mayoría de sermones y de predicaciones que estas personas sacan es porque ellos lesionaron o tuvieron problemas con la organización, y entonces cuando salieron con ideas raras y la iglesia les llamó la atención, se ofendieron y empezaron a hacer guerra también contra la iglesia. Pero la Biblia en ninguna parte nos dice que la iglesia adventista, que la hermana White nos clarifica, la niña de los ojos de Dios será siempre triunfante. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que será triunfante con o sin nosotros. La decisión está en mis manos. Pero la iglesia va a triunfar. ¿Y saben por qué va a triunfar la iglesia? ¿Cómo? Perfecto. Porque Jesús es el que está al mando del barco. Porque Jesús la sostiene, la mantiene, la rige. Y aunque ha habido problemas, inconvenientes, la iglesia sigue siendo la niña de los ojos de Dios. Y esta iglesia militante va a ser la iglesia triunfante. Y contra este pueblo es que el dragón, o sea Satanás, se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y aquí nos identifica y nos muestra bien por qué entendemos cuál es ese remanente. Contra los que ¿qué? Miren, la Biblia es clara y lo dice.
contra los que guardan 9 mandamientos de la ley de Dios. ¿Ah? ¿Cómo? Los mandamientos. Ese los me da a entender plenitud. Todos los mandamientos de la ley de Dios. Pero además de eso añade unas palabritas más. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pensemos. Hermanos, ¿cuántos de ustedes guardan los mandamientos de Dios? ¿Ninguno? Wow, ¿qué pasa? ¿Ninguno guarda los mandamientos de Dios? ¿Por qué, hermana? Porque si decimos que no los guardamos completos, estamos diciendo que no estamos en parte de este grupo, o sea que no nos corresponde estar aquí. Entonces nosotros no formaríamos parte del remanente, nosotros no seríamos parte de la iglesia y por ende no tendríamos derecho a la salvación. Estaríamos excluidos y cuando Jesús regrese por segunda vez, ¿dónde estaremos nosotros? Totalmente perdidos. Porque la condición es que guarden los mandamientos. Y cuando hablamos de los mandamientos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? El que me dice que me ama y no guarda mis mandamientos es mentiroso. Entonces, ¿cuántos guardan los mandamientos de Dios? Debiéramos guardarlos. Es más, Satanás es tan astuto y tan cuidadoso que ha metido dentro de nuestras mentes que nosotros no podemos guardar los mandamientos de Dios. Incluso utiliza que como nosotros no podemos, fue por eso que Jesús tuvo que morir y entonces Él sí pudo guardar y entonces Él sí y por medio de Él sí. Y fuera de eso hay otro por allí que dicen que no solo por Jesús sino también por la Santísima Virgen. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el que me dice que me ama y no guarda mis mandamientos es mentiroso. Hay que guardarlos. Y es más, aquí está diciendo que la iglesia del tiempo del fin es la iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Sin excluir ninguno. Pero además, añade, los que tienen el testimonio de Jesús. Y son palabras especiales, testimonio de Jesús. ¿Qué quiere decir testimonio de Jesús? A ver. ¿Qué entendemos por testimonio de Jesús? Que ganas a la gente con amor y que respondemos y que todo lo que haga Jesús. Yo entiendo esto. Sí, muy bien, hermana. Es el camino que Jesús recorrió, que nosotros debemos de recorrer para dar testimonio del testimonio de Jesús. Ya, o sea, el ejemplo que nos dio Jesús. Muy bien. Pero saben que no solo eso es testimonio de Jesús. ¿Se acuerdan que esas mismas palabras aparecen otra vez en la Biblia? ¿Ya? ¿Dónde? Apocalipsis 19. Si nos vamos a Apocalipsis 19 encontramos otra vez esas palabritas. Y se refiere aquí a la cena de las bodas del Cordero y dice: yo me postré a los pies. Está hablando el apóstol Juan, el profeta, el vidente de Patmos, versículo 10, 19-10, dice: yo me postré a los pies del ángel para adorarlo. Pero él me dijo: mira, no lo hagas. O sea que ni siquiera delante de los ángeles
debemos adorarlos ni arrodillarnos. ¿Quién es el único que merece? Honra y gloria y adoración. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nadie más. No lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Y allí explica que el testimonio de Jesús es El espíritu de la profecía. el espíritu de qué, hermano? De la profecía. ¿Y qué es el espíritu de la profecía? A ver, La revelación. ayúdame, dígame. Es la revelación. ¿Qué es el espíritu de profecía? Anunciar lo que va a pasar. A ver, ¿alguien más, hermanos? Ayúdenme, hablemos. ¿Qué es el espíritu de la profecía? como revelación, lo que se revela. Ajá. Es como A ver, la siga. hermana Guay que le reveló. Por el medio del Espíritu Santo. Por fin alguien habló lo que de verdad está sintiendo. Cuando a nosotros, la Iglesia Adventista, hablamos del espíritu de la profecía, identificamos o decimos ¿qué es qué? ¿Cómo? ¿Profeta? ¿Con seguridad o me está preguntando? Yo pregunté, fui yo, a ver, ayúdeme. Cuando decimos el espíritu de la profecía, ¿a qué nos referimos la mayor cantidad de veces en la Iglesia Adventista? A Elena de Guay. Y constantemente le decimos, hablamos los libros del espíritu de profecía. ¿Y cómo identificamos a los libros del espíritu de profecía? ¿Ah? No, pero físicamente, ¿cómo los identificamos? Hace algunos años eran unos libritos rojos. Bueno, no rojo, sino como vino tinto, moradito. ¿Cómo se llamaría ese color? Hoy en día son azulitos. Y decimos, ese es el espíritu de la profecía. ¿Será que eso es el espíritu de profecía únicamente? Lo que hay aquí. Los escritos, ¿no? Esto también es el espíritu de profecía. El trabajo que hizo Juan, el trabajo que hizo Daniel, el trabajo que hizo Moisés, el trabajo que hizo Isaías, el trabajo que hizo Oseas, todo eso es espíritu de profecía. Porque el espíritu de profecía es el que da testimonio, el que nos muestra a Jesús. Y es el espíritu de la profecía, según entiendo y entendemos cuando leemos con cuidado acá, no se refiere a el trabajo del Espíritu Santo para revelarnos, para mostrarnos y para llevarnos a los pies de la cruz, para llevarnos a Jesús. Ese es el espíritu de la profecía. No es solo Elena de Guay. Porque recordemos lo que dice Joel y lo que nos ratifica otra vez en Hechos. En los últimos tiempos vuestros hijos y vuestras hijas verán sueños, sonarán visiones y qué más. O sea que en los últimos tiempos puede haber más profetas. No nos dice que no cierra esa posibilidad. Aunque con Elena de Guay nos dio muy buenas, prácticamente, ¿cómo lo diría? Como que ampliamos. Quedamos completos. Pero sin embargo, si Dios ve la necesidad de alguna revelación, Él la va a mandar. Hace unos días hablaba con el pastor Seguí, no sé si alguno de ustedes lo conoce, es un cubano, ya jubilado. Él es el que los días miércoles ustedes van a la iglesia hispana de Berkeley. Detrás de la iglesia hay una casita que pertenece, dos casitas, pero en una de esas que pertenecen a la iglesia se reparte comida todos los miércoles. Él es el encargado de eso. Y hablábamos con él. Y yo le pregunté, pastor, a mí me contaron una historia hace un tiempo y yo quisiera que usted me ratificara si es verdad o no. Y le conté la historia que me habían referido a mí y él me dice, sí, es verdad, él fue el que me bautizó a mí. ¿A qué nos referíamos?
Ustedes saben las circunstancias que se vivieron, que fueron muy duras hace unos años atrás, bastantes años, unas décadas atrás. En Cuba era muy duro. Ahora ya es muy suave. Ahora ya es fácil. Pero hace unos años era muy difícil. Y Dios necesitó allí en Cuba mostrar su poder y mostrar su voluntad y revelar ciertas cosas. Y hubo un pastor que los hermanos de Cuba lo consideraron un profeta. Es más, me dicen que en cierta ocasión Fidel Castro intentó hacer algo que iba totalmente en contra de la iglesia, y este pastor oró y pidió a Dios que mandara lluvia a torrentes, y hubo lluvia a torrentes por cerca de 8 días, hasta que el pastor volvió a levantar sus manos y orar y pedirle a Dios que cesara eso. Y fue un pastor que nosotros ni sabíamos que existió. Para nosotros ese profeta en Cuba no sabíamos, pero si Dios llega a necesitarlo, lo va a utilizar. Y Dios puede mandarle, quizás en este momento, no sé, ustedes ven las circunstancias difíciles que están viviendo algunas de nuestras iglesias allá en el Medio Oriente, con esto de los problemas con los musulmanes y el Estado Islámico y todo eso. Dios también va a necesitar sus personas y las va a poner y las va a utilizar, y Dios va a revelar que si Él ve la necesidad, Dios lo va a utilizar. Ahora, mi pregunta, Elena de Huay, entonces ¿no es el espíritu de profecía? Sí, es espíritu de profecía. Pero también hay otros libritos que aparecieron y que fueron involucrados. Quizás algunos de ellos, ya algunos pastores, algunos teólogos dicen, no, esto ya no forma parte por esto, por aquello. Pero yo me acuerdo que había unos libritos de Daniel y de Apocalipsis que fueron escritos por otra persona. A ver si alguien recuerda el nombre, los más antiguos en la iglesia. ¿Cómo? ¿Pero ya eso no? Miller, ¿no? Smith. Yes. ¿Ya? Y Dios los utiliza. No nos quedemos, no nos llenemos, hermanos, no nos alimentemos de solo lo que nos dice. Necesitamos coger la palabra de Dios y estudiarla. El mensaje céntrico de hoy, que lo vimos aquí, es que el dragón se llenó de ira contra el resto, o sea, contra el remanente. ¿Y quiénes son ese remanente, dijimos? Contra nosotros. ¿Y por qué decimos nosotros? Porque pretendemos. Y digo pretendemos porque todavía parece que no lo estamos haciendo. Debemos ser guardadores totales de la ley de Dios. El mundo se ha especializado y ha dicho, no, eso es imposible. No, sí se puede. Es más, en eso consiste el gran conflicto de los siglos. No me refiero al libro, sino a la gran pelea entre el bien y el mal. Satanás dice no se puede, y en la respuesta de Dios es mostrar un pueblo, no digo una iglesia, un pueblo completo que sea guardadores de la ley de Dios como Él la dio. Y no vengamos con cuentitos como nos dicen algunos hermanos de otras denominaciones, que es posible, que no es posible, que no es capaz. Sí es posible. Voy a compartir con ustedes 2 textos que tengo aquí guardaditos. Uno en el conflicto de los siglos y otro está registrado en el deseado de todas las gentes. Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, sus vestiduras deben estar sin mácula. ¿Cómo? Los que viven, ¿en dónde? En la tierra,
Y aquí se refiere a la iglesia del tiempo del fin. Y dice que sus vestiduras deben de estar sin mácula. Sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de Jesús. Amén. ¿Cómo deben de estar? Miren, hermanos, yo me quedo aterrado cuando veo ciertas cosas en la iglesia, en ciertas iglesias, ciertas modas, ciertas actitudes, ciertas formas de vida. Deben sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes. ¿Cómo? Por la gracia de Dios primero, porque no es por la ley que somos salvos. Ella nos muestra y nos indica, nos enseña, pero por eso es por gracia, pero también por sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser más que vencedores en la lucha con el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador, o sea, el tiempo del fin, en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación. O sea que en este momento tenemos que tener una obra especial de purificación. Eso de que no importa lo que se vea, no, lo que importa es lo que usted sienta aquí adentro. No, eso es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque lo que usted muestra por fuera es el reflejo de lo que tiene adentro. Lo que está lleno el corazón es lo que habla la boca. Exacto. Entonces tenemos que, ¿qué es lo que dice? Arrepentidos son quitados los pecados. Debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está propuesta con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis. Hermanos, no nos debemos engañar. No, que tranquilo, que ya se puede, que es que lo que quiso decir. Y miren, ayer estaba escuchando sermones y de repente me salió un sermón y salió un pastor, no sé de dónde, no es adventista, eso sí estoy seguro, pero él salió diciendo que Dios sí se molesta con el pecador, que Dios sí odia al pecador. Y llega él y dice, no crean ese dicho que dice que Dios odia al pecado pero ama al pecador. No, Dios también odia al pecador. No, si Dios odiara al pecador sería mentiroso. Hermanos, necesitamos tener un cambio en nuestra vida. Debemos de regresar a nuestros principios. Debemos obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ahora me voy a la otra cita que está escrita en el libro El Deseo de todas las gentes. Dice, Cristo dijo acerca del Espíritu, el que me glorifica, así como Cristo glorificó al Padre por la demostración de su amor, así el Espíritu habrá de glorificar a Cristo, revelándolo al mundo. ¿Cómo? Aquí dice que es el testimonio de Jesús. ¿Y cuál es el testimonio de Jesús? Lo que dijo la hermana, lo que nosotros le mostramos al mundo, que Cristo hizo en nosotros. Vuelvo y lo leo. Así el Espíritu habrá de glorificar a Cristo, revelándolo al mundo, la riqueza de su gracia. Y ahora miren estas palabras, hermanos. La misma imagen de Dios debe ser reproducida en la humanidad. ¿Cómo? La imagen de Dios debe ser reproducida en nosotros.
Y algunos dirán, no, es que por allí está lo de la salvación por la fe, por las obras, por la gracia, por esto, aquello. No, Él requiere de nosotros, y lo dice, nos dijo ya en qué tiempo. Es mientras está el juicio investigador, es mientras que se está predicando el tiempo del fin, que debemos ser transformados. Dice, la misma imagen de Dios debe ser reproducida en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo está implicado en la perfección del carácter de su pueblo. ¿Cómo? Es que no podemos decir que yo estoy y que entonces Él va a suplir lo que me hace falta. No, hermanos, cuidado, porque aquí dice que el honor de Dios y el honor de Cristo está implicado en la perfección del carácter de su pueblo. El pueblo de Dios debe ser perfecto. Y lo que les decía, en eso consiste el conflicto de los siglos. Si el pueblo de Dios no es perfecto, ¿quién ganó el conflicto de los siglos? Satanás. Y si el pueblo de Dios es perfecto, entonces ¿quién ganó el conflicto de los siglos? Entonces, hermanos, sabemos y entendemos que Dios es el que triunfa. ¿Por qué entendemos que Dios es el que triunfa? Uno, por lo que hizo en el pasado. Y dos, por lo que está haciendo en la generación del tiempo del fin. ¿Y quiénes son esa generación del tiempo del fin? Tú y yo. Nuestro carácter, que es lo único que vamos a llevar. Nuestra vida debe ser acorde a la norma, debe ser perfecto para que el carácter y la honra de Dios sean vindicados. Saben, hermanos, hace unos meses atrás estudiamos de los amigos de Jesús, ¿se acuerdan? Y hablamos de algunos de ellos, pero hay muchísimos. Podemos nombrar Moisés, Elías, Josué, Isaías, Enoc, bueno, cantidad de amigos de Jesús. Y saben que para ellos llegar a ser amigos de Jesús y para llegar a ser salvos y para llegar a ser quienes fueron, no se preocuparon por su salvación. Mi hermano, ¿tú estás preocupado por tu salvación? Yo creo que sí, estamos preocupados por nuestra salvación. Y quiero que les diga una cosa, hermanos. No deberíamos preocuparnos por nuestra salvación. Y ustedes me dirán, pastor, ¿qué está diciendo? Voy a ir a contarle al pastor Mata que el pastor Gómez está diciendo una cantidad de falsedades. No, hermanos. ¿Por qué no deberíamos preocuparnos por nuestra salvación? Porque el que se preocupa por nuestra salvación es el Espíritu Santo. Él es el que nos lleva a los pies de Cristo y Cristo nos salva. ¿Por qué debemos preocuparnos entonces nosotros? ¿Cuál debe ser la preocupación de la iglesia? ¿Cuál debe ser la preocupación de nosotros hoy en día? No, hermana, eso es trabajo del Espíritu Santo. No. Es algo que no nos han dicho y que necesitamos empezar a declararlo abiertamente, a mostrarlo al mundo, y entonces será predicado este evangelio a todo el mundo por testimonio, y entonces vendrá el fin. No el tiempo del fin, vendrá el fin. ¿Cuál es la preocupación? Vindicar ante el universo el carácter de Dios. Mostrarle al universo que Dios tenía y tiene y tendrá razón. Esa es nuestra preocupación. Y cuando logramos honrar y vindicar el carácter de Dios, que ha sido trastornado y manchado por Satanás, entonces cambiaremos, nuestra vida será otra, viviremos de acuerdo a la altura, a la estatura de Dios.
Se cumplirá en nosotros lo que dice aquí, que mostraremos y honraremos con lo que somos, lo que Dios hizo por nosotros. La perfección que habrá en nosotros, los hombres la mirarán y será predicado entonces por testimonio el Evangelio. ¿Saben, hermanos? Yo creo que debiéramos despertarnos de la forma en que estamos viviendo y cómo estamos actuando en nuestra iglesia. Porque Satanás ha penetrado y ha hecho cantidad de cosas. Hace unos días atrás estábamos en la iglesia de Pergamon sentados y de repente uno de los diáconos se acercó al pastor. Estaba predicando otro pastor y se acercó al pastor de la iglesia y le habló y el pastor se paró y salió. Nos dimos cuenta que algo estaba pasando. Al ratito entró el pastor y nos dijo: miren, afuera hay un grupo de hermanos de una denominación separatista de la iglesia adventista y están con carteles y con gritos y esto alrededor de la iglesia. Por favor, hermanos, tengamos cuidado y seamos prudentes. Quizás ellos lo que quieren es que salgamos a pelear con ellos para decirnos: sí, tenía razón. ¿Y saben qué es curioso? Porque yo salí, vi los carteles y decían: su pastor los engaña. Y yo me pregunté: ¿cuál pastor? ¿Cuál es el pastor que lo está engañando? Porque miren, en la iglesia de Berlin Spring, yo creo que es la iglesia del mundo que más tiene pastores. Yo creo. Porque está el pastor oficial, el senior pastor, hay un pastor asociado. El primer anciano era pastor, él se fue, el que está ahorita no es pastor, es doctor en idiomas, creo que es. Pero los otros ancianos, la mayoría son pastores, son profesores del seminario. Hay ancianos que son pastores, hay jubilados pastores, hay estudiantes que vinieron a hacer maestría, doctorado, que son pastores. Y me preguntan: ¿cuál es su pastor? Pero no es el pastor el que está engañando, el que está engañando es Satanás. Y con sutileza ha entrado y nos ha hecho pensar de una forma diferente. Y nos ha parecido que eso está bien, hermanos. Pero resulta que no está bien. Hemos olvidado, hemos dejado de leer la Biblia, hemos dejado de orar, hemos dejado de estudiar la historia de nuestra iglesia, hemos dejado de actuar y pensamos que el déficit que tenemos Jesús lo va a suplir por amor. Hermanos, aquí acabé de leer que dice que nuestro carácter ha de ser perfecto por el tiempo. Y para poder comprobar cómo así que nuestro carácter ha de ser perfecto para el tiempo del fin, vuelvo yo al ejemplo que una vez les di. ¿Cómo vamos a actuar cuando llegue el tiempo del fin? Cuando nos lleguen a decir que nos van a torturar o que quizás nos van a matar porque somos fieles a esta verdad. ¿Saben lo que va a pasar en esos días? Como nos hemos acostumbrado a no ser perfectos, como nos hemos acostumbrado a dejar que pasen estas cositas así que, cuando llegue ese momento no nos va a importar mucho. Y según lo dice el libro Historia de la Redención, cuando nos demos cuenta, ya va a ser demasiado tarde. Nuestra tarea es vindicar el carácter de Dios. Eso fue lo que hizo Isaías, lo que hizo Jeremías, lo que hizo Ezequiel, lo que hizo David, y lo que hicieron los hombres de Dios, vindicar. ¿Sabe? Ellos no pensaron en su propia vida ni en su salvación. Ellos pensaron en que lo más importante es mostrarle al mundo que el carácter de Dios es perfecto, y en esa perfección me auxilia
me cambia, me transforma y me santifica. Cuando siento eso, hermanos, dejo de ser el miembro de iglesia que sigo hasta ahora. Cuando pienso en eso, dejo de llevar el evangelio como lo llevo hasta ahora, que, a ver, ¿cómo estoy llevando el evangelio? Me paro. Lo primero que hago tan pronto me paro es arrodillarme, una oracioncita. Señor, gracias porque me diste una noche más de vida. Me paro, me baño la boca, voy, como. Cuando estoy comiendo, Señor, una oracioncita por estos alimentos. Me voy al trabajo. Y si hubo un accidente o algo, y mire ese accidente o mire lo que pasa. No, llegué tarde y ahora yo qué le digo al jefe porque llegué tarde. Ya, le voy a decir tal cosa. Y en el trabajo me dijeron, por favor, llene haga todo este trabajo. No alcancé, entonces, ¿qué hago? La hora de almorzar. Algunos ni siquiera se cortan de darle gracias a Dios porque llegó ese momento de almorzar. Simplemente viene, almuerza, y está caliente. O le quedó salado, o se quemó, o esto, aquello. Algunos sí. Vamos por costumbre, a darle gracias a Dios por el alimento. Llego por la noche a la casa, llegamos, ya llegué, estoy cansado y me siento allá en el sillón y que mi señora, así haya llegado conmigo, ella siga trabajando. Yo me pongo a ver las noticias o los deportes y que mi esposa siga trabajando. Y ella haga la comida y ella viste los niños, o todo aquello. Casi se me olvida. Tenemos que hacer el culto. No. ¿A qué hora se hace el culto? Pero es que si no me muevo llego tarde del trabajo por la mañana. Ahora, entonces hagámoslo por la tarde, por la nochecita. Y entonces, como estoy cansado de todo el día de trabajar, sentémonos aquí, un corito, un cantico así cortico, leemos el Salmo 117 y ya, oremos y acostarse. Pero eso sí, nos acostamos y el control remoto, tenemos el televisor, la computadora, ese no nos importa el tiempo. Esa es la vida de cristianos que estamos llevando. ¿Cuántas veces oras? ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cómo es tu relación con Cristo Jesús? ¿Cómo quieres llegar a reflejar a Cristo Jesús si tú no te has relacionado con Cristo Jesús? ¿Cómo quieres que el mundo conozca a Jesús cuando tú mismo no conoces a Jesús? Ahí es cuando me referí a ser imitadores y ser perfectos. Y la gente está entendiendo mal. Tenemos que llegar a la perfección del carácter de Cristo y reflejar, mostrarle al mundo, vindicar delante del mundo el carácter de Dios. Y solo cuando hagamos eso, entonces, hermanos, esta iglesia militante se convertirá en la iglesia triunfante. Y eso está empezando a suceder. No debemos irnos a los extremos como se han ido otros que es con pata larga, que se ponen aquí los nuditos, y otros en sandalias, otros que no como esto, que no como aquello. Hermanos, busquemos reflejar el carácter de Dios. Buscamos vindicarlo. Preguntémonos, si tengo un problema, una dificultad, ¿qué hubiera hecho Jesús en este momento? ¿Cómo hubiera reaccionado Jesús? Y entonces se reflejará en mí el carácter de Dios. Y entonces el Evangelio será predicado a todo el mundo. En esta generación, dice la Biblia. ¿A cuál generación se referiría? A esta, que es la generación del tiempo del fin. Y entonces vendrá ese momento. Yo quiero estar allí. Yo he escuchado cantidad de cosas y a veces cantidad de pastores que nos desvían un poquito. ¿Por qué pasa eso? Porque tampoco ellos están buscando reflejar el carácter de Dios, sino simplemente están preocupados por su salvación. ¿Saben, hermanos? He escuchado sermones de profecías. Cantidad. Hay sermones, hay pastores que se paran y le hablan de la estatua de Daniel.
y le explican hasta de qué era el pelito y qué significaba cada pelito. Y la cabeza de oro, plata, bronce, hierro y barro correcido, y los generales y las bestias y las alas y los colmillos y las garras y esto y aquello. Y los hermanos aceptan por temor, por miedo. Y miren los acontecimientos del fin. Miren lo que nos espera, miren lo que viene. Y los dicen, ay, qué miedo. Ay, va a pasar. Ay. Cuando te olvides que la Biblia dice que no debes de temer, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu otro lado, mas a ti no llegará. Pisarás al cachorro del león y al dragón. ¿A quién se refiere? No temas, yo estoy contigo, yo te sostendré, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero sin embargo nosotros tenemos miedo. Y nunca estos hombres predican y hermosos y dan las fechas y significados y colores y esto, pero no te dicen, tranquilo, que tú aceptaste a Jesús como tu Salvador personal. Jesús está cambiando tu vida, Jesús te está transformando, tú eres victorioso en Cristo Jesús. No, miren lo que nos espera. Prepárense, hermanos, estudiemos porque miren lo que nos espera. No, hermanos, no nos preocupemos por la salvación. Preocupémonos por mostrarle al mundo que Jesús, que Dios, que el Espíritu Santo tiene razón. El Señor te bendiga y te guarde. Amén.